Hola, mi nombre es Moisés Cuen y hoy continuamos entonces con la prepa en relación a tono y postura. Recordemos que ya vimos un primer video en el cual hablamos un poquito sobre los reflejos y todas las estructuras propioceptoras que median todos estos reflejos y hoy hablaremos sobre los sistemas de control supramedular del tono. Entonces, bueno, esta es otra de sus prepas de fisiología. Sepan que ambos son componentes que se complementan entre sí, tanto la retroalimentación mediada por los reflejos como también en sí las influencias supramedulares, entonces las deben de tener muy en cuenta. Y sepan y recuerden también que el tono y la postura son componentes que van muy de la mano, es decir, están o son, mejor dicho, indisociables. Entonces, bueno, para comenzar, pasamos entonces al control supramedular del tono muscular. Esto será el principal tema del cual hablaremos hoy. También hablaremos un poquito sobre las lesiones supramedulares, o mejor dicho, la, 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 las consecuencias de los cortes a diferentes niveles, ya sea medular o supramedular, que producen afectaciones en el tono muscular. Entonces, bueno, para comenzar, es de importancia que tengan en cuenta que las influencias supramedulares principales del tono muscular corresponden a las que provienen de núcleos reticulares, las que provienen de núcleos vestibulares. Las reticulares son muy importantes y ya hablaremos de ellas por qué, las cerebelosas y las corticales. De por sí, existe un componente importantísimo en la regulación del tono muscular en relación a centros supramedulares que corresponde al azagama. El azagama, si bien ya hablamos de motoneuronas alfa en relación a los reflejos miotático y miotático inverso, el azagama es un tipo de retroalimentación o de influencia supramedular que regula el tono, pero que lo hace a través de motoneuronas gamma, es decir, no lo hace o no inerva fibras extrafusales, sino más bien inerva fibras intrafusales, que recordemos que en sus extremos, en las periferias, tenían componentes contráctiles y que será muy importante la contracción de estas fibras más que para la fuerza muscular, para la regulación del tono y para la regulación de lo que percibe el músculo en relación a su tono muscular. Entonces veremos que todas estas influencias son importantes, pero la más importante corresponde a la sagama, que es regulada por los núcleos reticulares. Y luego hablaremos un poco también de las otras. Y bueno, las hagamos un mecanismo entonces que permite preservar la sensibilidad del uso muscular en un intervalo amplio de longitudes del músculo. Y ya veremos por qué. Entonces, hablemos de por sí el control supramuscular del tono en relación, enfocándonos en el asa gamma. Aquí esto es algo que ya habíamos, bueno, no habíamos visto esta imagen, pero es algo que ya teníamos en cuenta. Cuando un músculo se estira, fíjense cómo las fibras intrafusales que constituyen el uso muscular también se estiran y por lo tanto aumenta su frecuencia de disparo. ¿Qué ocurre? Cuando un músculo se contraen entonces también las fibras intrafusales y fíjense cómo quedan de tal forma, una especie de como flácidas o arrugadas, lo que no permite entonces que descarguen, es decir, se inhibe la frecuencia de disparo, disminuye, mejor dicho, la frecuencia de disparo de las fibras intrafusales cuando el músculo está contraído en condiciones normales si no existiera la asa gamma. ¿Qué ocurre? Como existe el asa gamma, a pesar de que el músculo se encuentre contraído, la función del asa gamma es permitir que en un músculo contraído, estas fibras intrafusales no se encuentren flácidas, sino más bien se encuentren extendidas de tal forma que ante un estiramiento brusco del músculo pueda responder el músculo mediante reflejo miotático o miotático inverso. Recordemos que el estiramiento bueno, mejor dicho, miotático principalmente porque es en relación al uso muscular, pero recordemos que la presencia o lo que desata en sí el reflejo miotático es el estiramiento de las fibras intrafusales. Entonces, si tienes un músculo contraído, a pesar de que ocurra un estiramiento brusco, no se va a, eh, no se va a activar este reflejo y por lo tanto se podría lesionar el músculo. Sin embargo, como existe el asa gamma y permite que a pesar de que el músculo se encuentre contraído, también las fibras intrafusales se encuentren contraídas, entonces esto no ocurrirá y se preservarán esos mecanismos protectores para el organismo, evitando entonces lesiones musculares o tendinosas en el caso del órgano tendinoso de Golgi. Continuando entonces,
Recordemos que existen dos tipos de motoneuronas alfa, motoneuronas gamma. Las alfa, recordemos que inervan las fibras extrafusales y son esas que conocemos que de manera voluntaria contraen los músculos, mientras que las motoneuronas gamma son aquellas que se encargan de regular el tono muscular, pero más que por fuerza muscular y contracción muscular propiamente dicha, por las aferencias que recibe el músculo, por los diferentes receptores o los diferentes estímulos que recibe el músculo que producen entonces o que se contraiga o que se relaje. Entonces es importante que tengan en cuenta la diferencia entre motoneuronas alfa y motoneuronas gamma y a cuáles fibras inerva y por lo tanto sus funciones efectoras. Continuando un poquito entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, esto es el esquema general de todo tipo de reflejo a nivel de la médula espinal, y en este caso, más que hablando de reflejos propiamente dichos integrados a nivel de la médula espinal, estamos hablando de estas pequeñas fibras de las que no hablamos en el video pasado, que son las fibras descendentes que provienen de centros supramedulares. Entonces es importante que consideremos que ahora nos enfocamos aquí más que acá, pero que en realidad el asa gamma se produce o existe para permitir que se mantenga, que se preserve el reflejo miotático. Entonces son dos fenómenos que van de la mano, tanto las influencias supramedulares como las influencias medulares del tono o de control del tono. Entonces, fíjense, eso es algo que no habíamos visto en la clase pasada, pero que es muy similar a lo que vimos en la imagen de las fibras intrafusales flácidas. Fíjense, cuando se estira un músculo, cómo aumenta la frecuencia de disparo de las fibras intrafusales. ¿Por qué? Porque se activan y activan todas las fibras aferentes primarias en las cuales aumenta su frecuencia de disparo. Recordemos que la principal función de las fibras intrafusales era la regulación de la longitud del músculo. A medida que aumentaba la longitud del músculo, es decir, que se estiraba, las fibras intrafusales entonces también aumentaban su frecuencia de disparo, evitando entonces estiramientos bruscos o muy exagerados que produzcan lesión en un músculo. Luego, ¿qué ocurre? Cuando un músculo está contraído, esto debería ser como la imagen que vimos anteriormente, que si no existiera la asa gamma, las fibras intrafusales se encontrarían flácidas y dejarían de descargar. Y por lo tanto el músculo no tendría protección cuando esté contraído. Sin embargo, por la existencia de la asa gamma, el músculo sí tiene protección. Fíjense, este es un caso muy similar a este caso en el cual el músculo se encuentra contraído. Sin embargo, fíjense cómo de manera concomitante junto a la contracción del músculo o de las fibras extrafusales, que son las principales fibras encargadas de la contracción del músculo, también se produce la contracción de las fibras intrafusales. Y fíjense cómo en sus extremos, las fibras intrafusales, por la presencia de motoneuronas gamma, se contraen y estiran la porción central. ¿Por qué? Porque recordemos que la porción central de las fibras, tanto en saco nuclear como en cadena nuclear, son las que tienen mayor densidad de núcleos. Y el núcleo, recordemos, en las fibras intrafusales era el órgano o el organelo receptor, el verdadero propioceptor. Entonces, ¿qué hace? Cuando se contraen los extremos de las fibras por la activación de motoneuronas gamma, gracias a la asa gamma, la parte central de las fibras intrafusales se mantiene estirada, permitiendo que entonces los músculos, o mejor dicho, los músculos no, que las fibras intrafusales, los núcleos y por lo tanto tanto las fibras de saco nuclear como las fibras de cadena nuclear se mantengan descargando y aumente entonces la frecuencia de disparo de las fibras tipo 1A y tipo 2, a pesar de que el músculo esté contraído. ¿Por qué? Por la existencia de este asa gamma que permite que eh, a pesar de la longitud del músculo, se pueda regular en sí o pueda existir una pequeña regulación del tono medular, del tono muscular de hacer falta. Entonces, esta parte es muy importante y la leeré tal cual. Por la existencia de la asa gamma, los usos musculares no envían información acerca de la longitud absoluta del músculo, sino más bien sobre la diferencia entre la longitud deseada, determinada por los centros supramedulares a través de la asa gamma, y la longitud real del músculo. ¿Qué quiere decir? Cuando el músculo se contrae, como existe o como de por sí actúa el asa gamma, entonces el músculo no percibe la contracción como ocurre en este caso, en el cual dejan de descargar completamente las fibras intrafusales, sino que por cómo se contraen también las fibras intrafusales, permite o detecta la contracción de un músculo, del propio músculo, como también, como también un mecanismo que le permita seguir enviando o seguir aumentando la frecuencia de disparo. Es decir, se evita que, a pesar de que se contraiga el músculo, se deje de enviar estímulos hacia o proviene a través de las fibras aferentes primarias y por lo tanto
no se podría producir o no se podría producir el reflejo miotático. Pero como sí existe el asa gamma que permite que se mantenga descargando las fibras aferentes primarias, tanto, bueno, tipo 1A y tipo 2 que ya serían secundarias, entonces esto permite que, a pesar de que el músculo se encuentre contraído, se encuentre más corto de lo que es originalmente, las fibras se encuentran descargando. Por lo tanto, la información que envían las fibras intrafusales no es tal cual la información real del músculo, sino más bien lo que busca el asagama, lo que busca regular el organismo en relación a sus necesidades. Un músculo se puede, por ejemplo, en este caso, encontrar contraído y las fibras intrafusales, fíjense cómo se mantienen enviando señales, se mantienen enviando estímulos, mientras que se pueden encontrar estirado y también hacen lo mismo. Entonces, fíjense que no depende necesariamente de la longitud real del músculo, sino más bien de la longitud de las fibras intrafusales que es determinada por el asa gamma, es decir, por las motoneuronas alfa, motoneuronas gamma, que permiten la contracción de las fibras contráctiles de las fibras intrafusales. Entonces es importante que tengan en cuenta este concepto, tengan en cuenta que a pesar de que el músculo se encuentra contraído, gracias a la asa gamma, las fibras intrafusales se mantienen descargando y que por lo tanto se mantienen los reflejos protectores, es decir, principalmente el reflejo miotático. Entonces, continuando, esto es un poco más teórico, sepan, existen dos tipos de motoneuronas gamma dinámicas y motoneuronas gamma estáticas. Las motoneuronas gamma dinámicas básicamente inervan a las fibras en saco nuclear, mientras que las gamma estáticas inervan a las fibras en cadena nuclear. Recordemos que también existían fibras aferentes dinámicas como estáticas, es decir, recordemos las fibras tipo 1A y las tipo 1A eran dinámicas y las tipo 2 eran estáticas, pero en este caso es completamente diferente, en este caso estamos hablando de motoneuronas, por lo que son fibras eferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las motoneuronas gamma participan a medida de que se contrae el músculo, es decir, si el músculo esta es su longitud de reposo, a medida de que se va contrayendo, es que se van activando estas motoneuronas gamma de tal forma de también contraer las fibras intrafusales de manera conjunta con las fibras extrafusales. Pero, por otra parte, también existen las motoneuronas gamma estáticas, que cuando el músculo ya se contrajo, entonces mantienen la contracción tónica o mantienen en sí la contracción de las fibras intrafusales, permitiendo que se mantengan también descargando a pesar de la contracción del músculo. Fíjense entonces que cada una actúa en situaciones diferentes. Las dinámicas actúan mientras se está contrayendo el músculo, las estáticas actúan con la contracción sostenida del músculo en un mismo punto, igual que como ocurría con las aferentes, pero las aferentes eran justamente fibras aferentes sensitivas. En este caso son fibras motores que participan en cosas diferentes, pero con un mecanismo muy parecido. Entonces, ocurre una coactivación de las motoneuronas alfa y gamma, de modo que al contraerse el músculo se acorten también las fibras intrafusales, quedando en condiciones para responder frente a un nuevo estiramiento. Y eso es justamente lo que hemos hablado. Entonces, básicamente estos son los principales sistemas, los principales núcleos, las principales estructuras que regulan el tono muscular. Aquí se podría dividir la imagen en varios puntos porque en realidad el asa gamma simplemente corresponde a este punto, es decir, a este cuadrito cerrado formado por la formación reticular pontina y la formación reticular vulvar. Las otras partes no corresponden en sí al asa gamma, sino más bien son influencias supramedulares que participan en la regulación del tono muscular, pero no constituyen el asa gamma. ¿Por qué? Porque el asa gamma debe, para ser asa gamma de verdad, debe ejercerse la función contráctil mediante motoneuronas gamma, es decir, a fibras intrafusales. En cambio, fíjense como el núcleo vestibular, ya hablaremos un poquito de él, no lo hace a motoneuronas gamma, sino motoneuronas alfa. Sí regula el tono, pero a través de mecanismos que no constituyen precisamente el asa gamma, sino más bien otros mecanismos de control supramedular. Entonces, fíjense, comenzando con las formaciones reticulares, básicamente tenemos dos tipos de formaciones reticulares. La formación reticular pontina, que es la primera, y la formación reticular vulvar. La formación reticular pontina es la formación encargada, o la parte del puente encargada de aumentar el tono muscular, es decir, a partir de la formación reticular pontina se estimulan vías descendentes que estimulan a nivel de la médula espinal motoneuronas gamma y por lo tanto aumenta el tono muscular.
todo lo que estimule motoneuronas gamma aumenta el tono muscular. Entonces, la formación reticular pontina a través del tracto retículo espiral pontino estimula o aumenta el tono muscular. Por otra parte, la formación reticular vulvar hace lo contrario. La formación reticular vulvar es una formación, un núcleo, una estructura inhibidora del tono. Entonces, ¿qué hace? A través del tracto reticuloespinal vulvar inhibe motoneuronas gamma a nivel del asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal y por lo tanto inhibe el tono muscular. Entonces, fíjense cómo tienen acciones contrarias. La formación reticular pontina estimuladora del tono que aumenta el tono mientras que la formación reticular vulvar lo disminuye. Y en condiciones fisiológicas existe un balance entre estas dos vías. ¿Qué ocurre? Por otra parte, tenemos otras estructuras que regulan, otras estructuras supramedulares que también regulan el tono. ¿Cuáles son? Una es el núcleo vestibular lateral, del cual parte el tracto vestíbulo espinal. El núcleo vestibular lateral básicamente permite que se forme el tracto vestíbulo espinal que estimula a nivel del asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal motoneuronas alfa que estimulan fibras extrafusales y aumentan el tono muscular. Fíjense, esto nos hace gamma porque está participando una motoneurona alfa más que una motoneurona gamma, que es lo que ocurre en el asa gamma en realidad. Y por otra parte, aquí tenemos otro elemento importante regulador del tono, que es el núcleo fastigial del cerebelo. El núcleo fastigial del cerebelo es una estructura estimuladora del tono muscular, es decir, que aumenta el tono muscular. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, el núcleo fastigial del cerebelo estimula al núcleo vestibular lateral y este, como es estimulador del tono, entonces aumenta el tono muscular. Entonces, como estimula de manera tónica el núcleo vestibular lateral, el núcleo fastigial del cerebelo es un núcleo que aumenta el tono muscular, es decir, es facilitador del tono. ¿Qué ocurre? En el organismo, tanto la corteza cerebral como la corteza cerebelosa son estructuras inhibidoras del tono, es decir, que disminuyen el tono muscular. Entonces, fíjense, comenzando por aquí, la corteza cerebral, en este caso, este cerebral, este cerebelosa, la corteza cerebral, fíjense cómo actúa. Inhibe la formación reticular pontina que estimula el tono y por lo tanto disminuye el tono muscular, es decir, deja de estimular el tono muscular. Por otra parte, estimula la corteza la formación reticular vulvar que disminuye el tono muscular y por su parte la corteza inhibe al núcleo vestibular lateral que estimula el tono muscular y por lo tanto deja de estimular o disminuye de por sí el tono muscular. Es decir, la corteza inhibe a lo que estimula el tono y estimula a lo que disminuye el tono muscular y por lo tanto la corteza cerebral es una estructura inhibidora o disminuidora del que disminuye por sí el tono muscular. Y por su parte, la corteza cerebelosa es muy similar. La corteza cerebelosa inhibe al núcleo facial del cerebelo, que recordemos que estimulaba el núcleo vestibular lateral para aumentar el tono muscular. Entonces, la corteza cerebelosa es una otra estructura inhibidora del tono muscular. Entonces, fíjense cómo existe un balance entre vías estimuladoras y vías inhibidoras y por su parte, la corteza, las cortezas tanto cerebral como cerebelosa son ambas inhibidoras del tono. Sin embargo, de manera tónica, supongo que existe en realidad un predominio de las vías estimuladoras del tono a las inhibidoras, pero sepan que existe entonces la corteza es de por sí inhibidora del tono y tienes todas estas vías que puedes estimular o inhibir dependiendo de si son estimuladoras o inhibidoras del tono en relación a la corteza. Continuando, entonces aquí terminamos con el asa gamma. Fíjense, el asa gamma simplemente era esta parte de aquí que afectaba al tono muscular, es decir, el asa gamma era aquella que permitía la contracción de las fibras intrafusales para preservar el reflejo miotático. Y por su parte existían otras vías de influencia supramedulares para regular el tono que eran a través del núcleo vestibular lateral y del núcleo fastigial del cerebelo. Pero fíjense cómo todas estas vías participan entonces en la regulación supramedular del tono muscular, pero actúan en conjunto al reflejo miotático y miotático inverso para regular el tono. Recordemos también que el reflejo miotático es si bien el asa gamma es muy importante para regular el tono, el reflejo miotático es el reflejo más importante para regular el tono. Y en gran parte,
si bien el reflejo miotático depende de la asa gamma cuando el músculo está contraído, para que en realidad el asa gamma regule el tono muscular depende de la existencia de un reflejo miotático, porque depende de la descarga de motoneuronas alfa para que se contraigan los músculos. Pero simplemente tengan en cuenta cuáles son los centros estimuladores, cuáles son los centros inhibidores del tono, porque esto muy probablemente se lo van a preguntar y son poquitos. En realidad traten de comenzar cada vez que vean este gráfico por este punto de aquí, es decir, esta línea, formación reticular continua, formación reticular vulvar, núcleo vestibular lateral y núcleo facial de cerebelo, y luego vean lo contrario que hace la corteza, es decir, si uno es estimulador, la corteza será inhibidora de ese núcleo, y así sucesivamente. Eso es lo importante que deben de ver. Y lo iremos tratando de una forma un poco diferente, todo este gráfico, en las lesiones que trataremos a continuación. Entonces hablemos sobre las lesiones a diferentes niveles, es decir, efecto de cortes a diferentes niveles. Hablemos de entonces animal espinal, animal descerebrado y animal decorticado, dependiendo de los niveles de lesión que se produzcan en el individuo. Entonces, comencemos con animal espinal. Básicamente, cuando hablamos de animal espinal es simplemente cuando existió una sección medular completa, es decir, por ejemplo, por un accidente se seccionó en un nivel la médula espinal y por lo tanto se separó las influencias supramedulares de la médula espinal de por sí, es decir, se cortaron todas esas vías por justamente la lesión a un nivel. Y esto es lo que se conoce como animal espinal, que tiene diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, cuando se separa experimentalmente el encéfalo de la médula, se obtiene el denominado animal espinal, es decir, el llamado animal espinal, que es justamente lo que les estaba mencionando de la sección medular completa. Por una parte, el animal espinal conserva las respuestas reflejas. ¿Por qué? Recordemos que todas las respuestas reflejas, tanto del reflejo miotático como del reflejo miotático inverso, se integran a nivel del mismo nivel de la médula espinal en el cual se producen. Es decir, llegan a la médula espinal y se integran en un mismo nivel. Por lo tanto, todos los niveles de la médula espinal mantendrán sus respuestas reflejas, excepto el nivel en el que ocurrió la lesión. Por ejemplo, si la sección medular ocurrió en L2, todos los niveles, L3, L4, L5 y arriba, todos mantendrán sus respuestas reflejas, excepto L2, porque muy probablemente se cortaron raíces dorsales en donde ocurrió la sección, o incluso se cortó el asta gris, la sustancia gris, o el asta anterior o el asta posterior, y eso trajo como resultado simplemente que se inhiban las respuestas reflejas. Pero deben de saber, lo básico que deben de saber es que el animal espinal conserva respuestas reflejas. ¿Por qué? Porque se integra en un mismo nivel. El extra que le podrían poner es que ocurre en el mismo nivel de la lesión, pero no se enfoca mucho por ahí. Lo más importante, sepan, el animal espinal conserva las respuestas reflejas. Y por otra parte, el animal espinal pierde la capacidad de realizar movimientos voluntarios y de mantener la postura. ¿Por qué? Porque los movimientos voluntarios son los encargados, los movimientos voluntarios ocurren o se producen gracias a la presencia de un tracto córtico-espinal, es decir, a todas esas eferencias que provienen de la corteza y llegan a través del tallo y luego médula hacia el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal para luego inervar a motoneuronas alfa y estimularlas y producir contracción. ¿Qué ocurre? Cuando se corta el tracto córtico espinal, que como ocurre en una sección medular, porque se cortan tanto las vías descendentes como las vías ascendentes, entonces la persona pierde la capacidad de realizar movimientos voluntarios. Y esto simplemente se debe al corte, a la lesión del tracto córtico espinal, que es el encargado de permitir que la persona pueda realizar movimientos voluntarios. Y entonces, como conclusión, ¿con qué nos encontramos? Las respuestas reflejas se integran a nivel de la médula espinal, como ya lo vimos, y el resto de la actividad motora requiere de centros de control ubicados por encima de la médula, tallo y corteza. Es decir, por ejemplo, la acción motora o los movimientos motores voluntarios dependen de la corteza principalmente, que son niveles supramedulares que se cortan con una lesión medular. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en un paciente, en un animal espinal que sería un paciente con sección medular completa? Porque existe hemisección medular, que es otro síndrome que no hablaremos hoy, pero perdón, la sección medular completa es lo que produce el animal espinal. Entonces, ¿qué vemos?
Esto lo podemos dividir en dos tiempos, un primer tiempo y un segundo tiempo. El segundo tiempo, por lo general, es días luego de la lesión. Y el primer tiempo es el mismo día y unos días más adelante. Entonces, ¿con qué podemos encontrarnos? En primer tiempo el paciente tiene anestesia. ¿Por qué? Porque como se cortaron igualmente, como se seccionó la médula espinal, como se los mencioné, se cortaron tanto vías eferentes descendentes como también vías aferentes, que son sensitivas, que son ascendentes. Entonces, como se cortaron todas las vías sensitivas, por ejemplo, provenientes eh, de los receptores de la mano o de los receptores de vibraciones en las manos o simplemente las piernas en cualquier parte del cuerpo, básicamente se tiene una anestesia por debajo de la lesión. Es decir, todas las vías ascendentes simplemente se cortan y por lo tanto se produce anestesia, es decir, deja de sentir estímulos sensoriales la persona. Por otra parte, ocurre parálisis. ¿Por qué se produce la parálisis? La parálisis se produce porque se cortó el tracto córtico-espinal, entonces dejó de tener capacidad para realizar movimientos voluntarios. Y por su parte se produce arreflexia. En un primer momento se produce arreflexia. ¿Por qué? Esto puede estar ligado a lo que les mencioné anteriormente, que probablemente las influencias supramedulares tienen una o participan en relación al tono estimulándolo más que disminuyéndolo. Entonces, como se cortan todas esas influencias supramedulares, muy probablemente la persona tenga reflexia ligado a poca capacidad de estímulo de las vías superiores, es decir, de lo que proviene tanto del tallo como de, la corteza inhibidora, como lo que proviene principalmente del tallo. Puede estar ligado a eso, pero en realidad no se tiene que saber la causa, no es necesariamente esa la causa, pero simplemente lo que deben de saber es que en un primer tiempo existe anestesia, es decir, deja de sentir cualquier estímulo sensorial, el, bueno, cutáneo, por ejemplo, de tacto, por ejemplo, deja, bueno, también doloroso incluso, tiene parálisis claramente y también tiene arreflexia. Eso en un primer momento. Y el hecho de que tenga arreflexia es lo que hace que en un primer tiempo esto se conozca como choque espinal o también se llama shock medular, que es este primer momento en el que existe anestesia, parálisis y arreflexia. Y de manera concomitante, es decir, junto a estos tres fenómenos ocurre uno más, que no está aquí, y es la presencia o la aparición del reflejo de Babinski. El reflejo de Babinski básicamente es un reflejo patológico que se presenta de manera fisiológica en niños, pero de manera patológica en adultos. ¿Y por qué se produce el reflejo de Babinski? Básicamente, el reflejo de Babinski es un reflejo que se estimula cuando se cuando se pasa un objeto romo sobre la parte lateral de la planta del pie y como respuesta refleja, una persona normal produce flexión plantar de los dedos, es decir, lleva los dedos hacia la planta del pie. Mientras que una persona que tenga, por ejemplo, una sección medular completa, básicamente produce una respuesta que se conoce como reflejo de Babinski, en el cual el mismo desplazamiento del objeto romo por la planta del pie no produce flexión plantar de los dedos, sino que produce flexión dorsal de los dedos, es decir, la extensión de los dedos. Y esto, por lo tanto, se conoce como reflejo de Babinski. ¿Y qué refleja el reflejo de Babinski? Básicamente, el reflejo de Babinski simplemente es una respuesta de liberación. Cuando hablamos de liberación, es que existe un corte a nivel del tracto córtico-espinal que trae como resultado que no existan respuestas voluntarias de la persona, es decir, que la persona no tenga la capacidad de realizar movimientos voluntarios, pero que además produce una serie de expresiones clínicas como lo son el reflejo de Babinski. Es decir, siempre que un paciente tenga reflejo de Babinski es porque existe una liberación cortical, es decir, ocurrió una sección aunque sea o una lesión en el tracto córtico-espinal. Reflejo de Babinski simplemente refleja lesión en el tracto córtico-espinal en adultos. En niños es fisiológico, eso es importante que lo conozcan. Entonces, ¿qué vemos en un primer tiempo? Anestesia, parálisis, arreflexia y a esto le sumamos el reflejo de Babinski. Eso lo vemos en un primer tiempo. ¿Qué vemos en un segundo tiempo? Es decir, luego de varios días, nos encontramos con lo mismo, anestesia porque no se recuperan las vías ascendentes, parálisis porque no se recuperan las vías descendentes,
reflejo de Babinski se mantiene, es decir, el reflejo de Babinski siempre estará cada vez que existe una lesión a nivel del tracto córtico espinal. Y como ocurrió una lesión por la sección medular, entonces claramente existirá el reflejo de Babinski. Pero la diferencia en un segundo tiempo es la hiperreflexia. ¿Por qué se produce hiperreflexia? Básicamente recordemos, arreflexia es la ausencia de reflejo. Por ejemplo, cuando se busca el reflejo rotuliano, la persona no tiene reflejo rotuliano, tiene cero en el reflejo rotuliano. Y hiperreflexia, cuando tiene un reflejo rotuliano, es el mejor ejemplo de reflejos, mucho mayor. Por ejemplo, un reflejo miotático muy exacerbado. Y se creó, esto puede ser producido probablemente por dos fenómenos importantes. Un primer fenómeno que es el de gemación, en el cual pudiera ser que, porque recuerden que las influencias supramedulares, por lo general, como se lo está mencionando, tienen una acción estimuladora del tono más que inhibidora. Entonces, el hecho de que deje de recibir señales de influencias supramedulares puede estar relacionado en que las motoneuronas alfa a nivel del asta anterior de la médula espinal dejen de recibir estímulos y comiencen a entonces expresar mayor cantidad de receptores en su superficie para tratar de ser más sensibles a cualquier estímulo. Entonces, este proceso de gemación simplemente es la expresión de mayor receptores en la superficie de las motoneuronas alfa por el hecho de dejar de recibir estímulos supramedulares y que como consecuencia puedan traer efectos de hiperreflexia. ¿Por qué? Porque si en un primer momento con la persona con poca cantidad de receptores en las motoneuronas alfa realizó un reflejo miotático estándar, es decir, produjo un reflejo en el cual se extendía la pierna, en una persona en la cual tenga una mayor cantidad de receptores en la superficie de las motoneuronas alfa, este reflejo miotático se va a exacerbar, es decir, estas motoneuronas alfa se vuelven mucho más sensibles a cualquier estímulo de cualquier fibra aferente primaria, sea 1A o tipo 2. Y esto trae como resultado probablemente la hiperreflexia. La hiperreflexia también puede estar relacionado, por ejemplo, a una disminución del umbral de excitación de las motoneuronas alfa. Sin embargo, lo importante en realidad que sepan, a pesar de que les di esta explicación, es que en un primer tiempo los pacientes tienen anestesia, parálisis, reflejo de Babinski y arreflexia. Y luego de varios días, es decir, en un segundo tiempo, las personas mantienen una persona con sección medular completa, mantiene la anestesia, mantiene la parálisis, mantiene el reflejo de Babinski, pero comienza a tener hiperreflexia. Es muy común encontrar esto. Incluso también es muy común encontrar hipertonía en un segundo tiempo y en un primer tiempo hipotonía, pero no se los ponen, esto no es lo importante que tengan en cuenta es lo que está resaltado aquí y el cambio a hiperreflexia. Y recuerden que el choque espinal o el shock medular, que son lo mismo, es cuando existe arreflexia. Y luego, como luego existe hiperreflexia, deja de recibir el nombre de choque espinal. Pero bueno, sepan estos fenómenos, sepan que ocurre en un primer tiempo, sepan que ocurre en un segundo tiempo y es perfecto. No necesitan conocer los fenómenos de gemación ni nada por el estilo. Esto es, bueno, lo que les estaba mencionando del reflejo de Babinski, y este fenómeno se debe a la interrupción de la vía córtico-espinal, que ejerce una acción facilitadora sobre las interneuronas que generan flexión plantar y una acción inhibitoria sobre las que generan flexión dorsal. Sepan simplemente es un reflejo de liberación, el reflejo de Babinski. Todo lo que lesione el tracto córtico-espinal producirá el reflejo de Babinski, no solo sección medular, también, por ejemplo, lesiones a nivel de la cápsula interna, en donde discurre el tracto córtico espinal, también van a producir el reflejo de Babinski. Entonces, muchas personas con SB, es decir, enfermedad cerebrovascular, también tienen reflejos de Babinski presentes. No es solo algo de animal espinal, pero sepan que, como les pusieron el caso de animal espinal, es importante que lo tengan en cuenta. Luego pasamos a la segunda lesión. Teníamos una primera lesión que era a nivel medular, que es el animal espinal. Ahora pasamos a una segunda lesión, que es el animal descerebrado. El animal descerebrado es cuando se secciona el tallo por debajo de los núcleos rojos, es decir, se secciona a nivel del mesencéfalo, pero por debajo del núcleo rojo. Entonces, el animal descerebrado, que en realidad es una persona con una sección por debajo de los núcleos rojos, ¿qué presenta? Básicamente presenta una hipertonía tanto de extensores de miembros inferiores como de extensores de miembros superiores. Es decir,
La persona presenta una hipertonía completa, es decir, un aumento del tono muscular generalizado en el cuerpo, en el cual los miembros inferiores se encuentran completamente extendidos y los superiores también se encuentran completamente extendidos y además en pronación. Pero lo importante que sepan es, se encuentra completamente, es una persona, un animal descerebrado, una persona con una sección por debajo del núcleo rojo, es una persona que tiene una hipertonía tanto de músculos extensores de miembros inferiores como extensores de miembros superiores. Y veremos por qué les menciono esto ahora. Y además, como es una persona a la cual se le cortaron todas las vías aferentes que ascienden hacia la corteza y todas las vías eferentes que descienden desde la corteza, entonces tiene también un animal descerebrado, no solo hipertonía, sino que también tiene incapacidad para realizar movimientos voluntarios, es decir, parálisis, y además tiene anestesia, es decir, no ascienden los reflejos, no ascienden no ascienden las vías sensitivas hacia la corteza que permiten entonces interpretar los estímulos sensoriales. Y bueno, básicamente recuerden, hipertonía, músculos extensores, miembros inferiores y de miembros superiores, y anestesia y parálisis para la realización de movimientos voluntarios. Entonces, animal descerebrado, rigidez de cerebración. Al seccionar el tallo cerebral a nivel intercolicular por debajo de los núcleos rojos, se obtiene el animal descerebrado, en el cual aumenta el tono de los músculos extensores antigravitatorios y este estado se denomina rigidez de cerebración. No es más que esto. Y a su vez, esto sí es algo importante, o que bueno, es algo en realidad más que práctico teórico, y es la rigidez de deceleración desaparece si se seccionan las raíces dorsales, lo cual sugiere que este efecto está mediado por reflejo miotático a través de la estimulación de la sagama. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerden que cuando se produce una sección por debajo de los colículos, por debajo de los núcleos rojos, la lesión es por encima de la formación reticular, tanto pontina como vulvar, por lo que no desaparece el asagama. El asagama se mantiene en personas con rigidez de descerebración, es decir, en animales descerebrados. Entonces, básicamente, ¿cómo haría o cómo desaparecería la hipertonía en una persona o en una persona con este tipo de lesión? Cuando se cortan las raíces dorsales. ¿Por qué? Recuerden que a pesar de que la asa gamma sí produzca a través de las motoneuronas gamma la contracción de las fibras intrafusales, en realidad el verdadero mantenimiento del tono está dado gracias a el reflejo miotático que actúa junto a la asa gamma, es decir, a la permanencia de un estímulo o la permanencia de la frecuencia de disparo en las fibras intrafusales que trae como resultado que se mantenga el reflejo miotático. Entonces, ¿cómo cortas el reflejo miotático? Cortando las raíces dorsales, porque las fibras aferentes dorsales las fibras aferentes primarias, perdón, llegan por las raíces dorsales de la médula espinal. Aquí lo que deben de saber nuevamente, más que esta explicación, es que la rigidez de cerebración puede disminuir o desaparecer por la sección de las raíces dorsales, pero esto en realidad no es lo más importante, es algo en realidad teórico, un poco más experimental que, que lo que ocurriría en una persona como tal. Entonces, bueno, simplemente lo importante que tengan, o lo más importante que tengan en cuenta es que en un animal descerebrado aumenta el tono de los músculos antigravitatorios extensores en miembros inferiores y extensores en miembros superiores, tiene anestesia y tiene parálisis para la realización de movimientos voluntarios. Y de manera conjunta, bueno, claramente también tendría reflejo de Babinski, una persona con rigidez de descerebración, como se cortó también el tracto córtico-espinal, tiene reflejo de Babinski y de manera conjunta tengan en cuenta animales descerebrados, es decir, con este tipo de lesiones mantienen el asagama, es decir, mantienen las influencias supramedulares hasta el tallo. Las de la corteza desaparecen, pero las del tallo se mantienen y por lo tanto estas influencias supramedulares a nivel del tallo, que son estimuladoras del tono, son las que traen como resultado justamente la rigidez de descerebración, es decir, la hipertonía generalizada dada por la inexistencia de inhibición de la corteza hacia las influencias supramedulares, por ejemplo, el tracto reticuloespinal pontino. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Animales descerebrados, hipertónicos por inhibición de la corteza, desaparece la influencia de la corteza, se mantienen las influencias supramedulares a nivel del tallo que estimulan mucho más.
el tono. Em, Continuando, bueno, es justamente esto lo que les estaba mencionando. Básicamente, como se corta la corteza, entonces se deja de inhibir la formación reticular pontina y por lo tanto se estimula el tono, se deja de estimular la formación reticular vulvar y por lo tanto se deja de disminuir el tono muscular, se deja de inhibir el núcleo vestibular lateral em, y por lo tanto se deja o se aumenta en sí el tono muscular, pero a través de las motoneuronas alfa, y bueno, sigue existiendo las diferencias del núcleo facial hasta este núcleo vestibular. Pero fíjense, entonces, se cortan todas estas influencias inhibidoras de la corteza y por lo tanto aumenta el tono, es decir, la existencia de hipertonía en pacientes descerebrados se da por la desaparición de las influencias corticales y la manifestación o el predominio de estas influencias, de formación reticular pontina y núcleo vestibular lateral. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo, luego aquí hay algo un poquito más teórico nuevamente. El animal descerebrado, la destrucción del lóbulo anterior de la corteza cerebelosa aumenta la hipertonía. ¿Por qué? Porque por lo general la corteza cerebelosa inhibe al núcleo facial del cerebelo. Si se deja de inhibir el núcleo facial del cerebelo, se estimula más el núcleo vestibular lateral y por lo tanto aumenta la hipertonía. Pero esto en realidad es muy teórico porque la mayoría de las personas con síndrome cerebroso, es decir, con lesiones cerebelosas, más que hipertonía presentan hipotonía. Pero bueno, aquí lo que deben de saber es lo teórico, simplemente la lesión de la corteza cerebelosa aumenta aún más el tono, pero en realidad no lo veo muy importante. Y si se lesiona también la corteza cerebelosa, este efecto no se abole por completo por el corte de las raíces dorsales de la médula. ¿Por qué? Porque básicamente recuerden que, como se los estaba mencionando, el aumento del tono mediado o estimulado por el asa gamma tiene que ser también mediado por el reflejo miotático, porque recordemos, el asa gamma simplemente lo que hace es contraer fibras intrafusales, lo que hace es contraer los extremos de fibras intrafusales, estirando la porción central y permitiendo que sigan descargando para seguir activando el reflejo miotático. Pero, ¿qué ocurre? Si se cortan las raíces dorsales, desaparece el reflejo miotático a pesar de que permanezca el asa gamma. Pero si además, eh, si además simplemente se mantiene, si se cortan las raíces dorsales, pero se inhibe la corteza cerebelosa, en sí la estimulación o el aumento del tono no deja de desaparecer. Es decir, si en un primer momento, por ejemplo, se cortan las raíces dorsales a pesar de que permanezca la sagama, disminuye el tono muscular o desaparece el tono muscular, desaparece la rigidez porque está mediada por el reflejo miotático, como se los mencioné. Pero como las diferencias del núcleo vestibular lateral no tienen nada que ver con el reflejo miotático, si se deja de inhibir si se deja si se inhibe o desaparece la acción de la corteza cerebelosa, el núcleo facial del cerebelo se mantiene estimulando un núcleo vestibular lateral que estimula motoneuronas alfa que aumentan el tono. Es decir, ya no dependería del reflejo miotático, sino que más bien simplemente dependería de las motoneuronas alfa que establecen sinapsis con el tracto vestibuloespinal. Esto es otra cosa que no se deben aprender. Trato de explicárselos de la manera un poco más didáctica posible. Es un poco difícil de explicar, pero sepan que si se lesiona la corteza, lo teórico, simplemente las afirmaciones claves es lo más fácil de aprender. Si se lesiona la corteza cerebelosa, aumenta la hipertonía, sí, y este efecto de hipertonía no se inhibe por el corte de las raíces dorsales porque no solamente estará mediada la hipertonía por el reflejo miotático, sino que también es mediada por este tracto vestibuloespinal y las motoneuronas alfa, las cuales estimulan. En verdad no hace falta que se aprenda la explicación, igualmente me pueden preguntar con mucho gusto si quisieran profundizar un poco más en esto, pero lo importante es que se aprendan esta parte teórica, que sí sería un poquito más caletre, pero es lo que dan. Eh, y bueno, pues si quiere, aquí básicamente este efecto se explica por la corteza cerebelosa inhibe tónicamente el núcleo vestibular lateral,
Al eliminar esta influencia, aumenta la acción facilitadora de la vesícula espinal, lo que les estaba explicando, y en las vesículas espinales estimula principalmente las motoneuronas alfa, por lo que este efecto es independiente del reflejo miostático. Es lo mismo que le estaba diciendo, pero explicado de otra manera. Esto de aquí, que les mencioné ahora, es lo que explica lo de por qué no se abole si se cortan las raíces dorsales. Pero prácticamente o funcionalmente, en realidad, esto no tiene mucha, mucha importancia, pero podrían aprender en este caso sí, simplemente con aprenderse estas dos cositas, así tal cual, estaría bien, no tienen que conocer perfectamente la explicación. Y finalmente, hablando del animal decorticado, nos encontramos con que, a diferencia de lo que ocurría con un animal descerebrado, en el que el corte era por debajo de los núcleos rojos, en un animal decorticado, el corte es por encima de los núcleos rojos. Entonces, ¿qué se produce en un animal decorticado? Básicamente también tiene hipertonía por todo lo mismo que ocurrió en relación al animal deshebrado, pero la hipertonía es extensor en miembros inferiores y flexor en miembros superiores. ¿Por qué? Los núcleos rojos, que son el sitio de división de animal descerebrado y animal decorticado, básicamente hacen, o a partir de ellos nace una vía, que es la vía rubroespinal. La vía rubroespinal es una vía que estimula la flexión distal de los brazos, o mejor dicho, del antebrazo. Entonces, en el caso del animal descerebrado, como se cortaba por debajo del núcleo rojo, se cortaba también la vía rubroespinal y por lo tanto la vía rubroespinal no tenía acciones sobre el organismo, es decir, era como que desaparecía. Pero en personas que la lesión es sobre el núcleo rojo, es decir, en animales decorticados, la rigidez en miembros superiores es flexora. ¿Por qué? Porque no se corta la vía rubroespinal, que es estimuladora del tono flexor de los miembros superiores. Entonces predomina esta vía sobre la vía córtico-espinal que fue cortada, porque todo lo que corte tallo, médula, cortará vía córtico-espinal, y por lo tanto existe un tono flexor en miembros superiores y extensor en miembros inferiores, simplemente por el predominio de la vía rubroespinal. A esto se le suma que, bueno, claramente tienen hipertonía, tienen obviamente anestesia, tienen obviamente también parálisis, es decir, incapacidad para realizar movimientos voluntarios y también tienen reflejo de Babinski, es decir, se le suma todo lo de animal descerebrado, pero con flexión de miembros superiores porque no se corta la vía rubroespinal, que es la que facilita la flexión de los miembros superiores. Es básicamente esa la explicación del animal eh, decorticado. Y bueno, esto es justamente lo que les estaba mencionando, en descerebración, hipertonía de extensores en miembros superiores e inferiores, y en descerebración, hipertonía en flexores en miembros superiores e hipertonía en extensores en los miembros inferiores. Entonces, bueno, básicamente esto es todo en relación al mantenimiento del tono y postura. Tenga muy en cuenta lo del video pasado en relación a todos los reflejos, esas son las partes más importantes y para mí la parte, si bien todas estas rigidez, todos estos fenómenos de lesión son importantísimos y algunas cosas se las tendrán que aprender un poquito de caletre, lo más importante en realidad es que se aprendan este gráfico. Como que se aprendan este gráfico podrán sacar algunas otras cosas sabiendo dónde ocurrió el corte o dónde ocurrió la lesión, pero este gráfico es indispensable. Y separen siempre este asa gamma con motoneuronas gamas por formación red que parte o que son estimuladas por las formaciones reticular pontina e inhibidas por la formación reticular vulvar, a diferencia del núcleo vestibular lateral que es con motoneuronas alfa. Eso siempre sepárenlo muy bien. Entonces, bueno, las bibliografías de esta clase son básicamente o vienen de la propia clase del profesor Ricardo que les dio clase a ustedes y la clase de la profesora Natalie Galgo en 2018. Uní un poquito ambas, son muy parecidas ambas, las uní un poco ambas y a partir de eso le saqué de estas prepas. Entonces, bueno, sepan que cuenten conmigo para cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, si quieren que les vuelva a explicar algo de lo que les expliqué en alguno de estos videos, con gusto se los puedo hacer y bueno, quedo pendiente. Y bueno, aquí vuelvo a poner un poquito de lo que ya, de la misma imagen que teníamos al principio, de Courtois haciendo un paradón, y es porque fíjense cómo en casi todas las acciones que realicemos en el día a día participará el tono y postura.
Y el tono y postura o todos estos mecanismos, reflejos e influencias supramedulares son indispensables para estar en reposo o para estar haciendo ejercicio o para estar en una posición como lo está Courtois. Traten de todo lo que les di hoy de manera teórica, ensamblarlo con un caso como este. Por ejemplo, ¿cuáles reflejos están más activados en el caso de, en el caso de esta posición de Courtois? Por ejemplo, ¿cómo se activaría en su caso el reflejo miotático? ¿Qué tendría que pasar para que se active el reflejo miotático? ¿O en realidad está activado? Que en este caso está claramente todo el tiempo activo el reflejo miotático. Lo mismo con el reflejo miotático inverso. Y en relación a la sagama, bueno, sepan que todo el tiempo la sagama está participando y que, por ejemplo, a pesar de que en este caso Courtois esté manteniendo de manera firme la mano para parar la pelota, por ejemplo, y lo hace de manera consciente, también existe toda esa asa gama, todas esas influencias supramedulares y reflejos miotáticos que hacen que, como ayuda a esa acción voluntaria que está realizando Courtois en este caso, eh, también existan fenómenos reflejos que apoyen este tipo de posiciones o este tipo de posturas. Entonces, bueno, esto es básicamente todo. Gracias por su atención y bueno, tienen mi número en el grupo de prepas y cuentan conmigo para cualquier pregunta.